Porque en el campo se debe combinar conocimiento y experiencia para hacer agricultura de eficiencia. Super K800 y la prensa 100.1 FM presentan Zamoranos en Acción, un programa creado para fomentar el conocimiento de los productores agrícolas, pecuarios, industriales y ganaderos de nuestro país. Conduce Asociación de Zamoranos del Litoral. Bienvenidos. Bienvenidos. En este país. Amigos de Super K800 y Radio de la Prensa 100.1 FM, buenos días. Los saluda Jorge Palmiño Pérez de la Asociación de Zamoranos del Litoral. Bienvenidos a su programa Zamoranos en Acción. El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, un invitado muy especial que lo conocerán más adelante. Les recordamos también que Zamoranos inicia su proceso de admisión 2016. Si estás en la provincia del Guayas, Santa Elena, Los Ríos, comunícate con nosotros a los teléfonos 046-054-111, 046-054-112, extensión 102, o al celular 099-744-8436, o escríbenos a congresos@zamoranoslitoral.es. Recuerda que el sábado 9 de julio de 2016 será el examen de admisión acá en la ciudad de Guayaquil desde las 8 de la mañana. Si deseas prepararte para este examen, también te podemos ayudar. Inscríbete en el curso de preparación para pruebas de ingreso al Zamorano y otras universidades del país. Esto será desde el lunes 20 de junio al 1 de julio, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, en nuestras oficinas ubicadas en el edificio Finansur, piso 16, oficina 1. El costo es de $150 masiva. Queremos saludar a todas las personas que nos escuchan esta semana, a todas las personas que interactúan en nuestras redes sociales. Les recordamos nuestros teléfonos también para que nos puedan escribir, enviar algún tipo de información. El 099-784-0563, los teléfonos convencionales 046-054-112, el correo comunicación@zamoranoslitoral.es. También nos puede seguir en las redes sociales como Facebook, como Asociación de Zamoranos-Aple, en Twitter e Instagram estamos como Zamoranos GC. También visita nuestra página web www.zamoranoslitoral.es y nuestro canal de YouTube también como Zamoranos Litoral. También nos puedes escuchar en todo el mundo por www.superk800.com. Queremos darle la bienvenida a todos ustedes, amigos agricultores del país. El día de hoy, como les mencioné, tenemos un invitado bastante importante. El día de hoy tenemos al licenciado Jimmy Jairala Balaza, el prefecto de la provincia del Guayas, con un tema muy importante que es volver la mirada al campo, un lema que ellos están manejando desde la prefectura del Guayas y que vamos a tratar el tema con él y puedes saber de qué se trata. Esto es unos proyectos bastante interesantes que está realizando la prefectura del Guayas y que pues la Asociación de Zamoranos también está en algunas reuniones y conversaciones con la prefectura del Guayas para ejecutar algunos proyectos muy interesantes que los vamos a dar a conocer más adelante. En este momento yo los invito a una primera pausa publicitaria y regresamos con la entrevista de esta semana. Mucho antes de que salga el sol. Oiga, amigo, la paja blanca está terminando con mi arroz. ¿Qué hago? ¡Aura! Por eso le pregunto, ¿ahora qué hago? No, amigo, lo que le trato de explicar es que el herbicida Aura, el de control superior, es un post emergente para esa maleza más agresiva. Y solo con una fumigada y con bomba mochila, basta para que su cultivo de arroz crezca sin problema. Ah, ¿me puede repetir el nombre de ese herbicida? Aura. Aura más DAS da como resultado más ganancias para el agricultor arrocero. Herbicida Aura, pídalo en nuestros almacenes distribuidores de todo el país. Es un producto importado y distribuido por Ecoquímica, la mano amiga. Yo nací en este país. Fertivin es el promotor de nutrición vegetal de última generación. Fertivin es un complejo de ácidos orgánicos lignosulfónicos de alta e inmediata asimilación para usos en nutrición foliar. También contamos con Fertivin PR, que es un promotor de raíces. Encuéntranos en Producargo S.A., kilómetro 7,5 vía Daule, o comunícate al teléfono 099-974-5723. Fertivin es vida. El tema de esta semana es presentado por cortesía de Producargo S.A. y su producto Fertivin. Nací en este país.
Bueno, queremos empezar saludando a nuestros invitados, el ingeniero Santiago Jaramillo, presidente de AGEAPLE. Ingeniero, buenos días y bienvenido. Buenos días, Jorge, buenos días a toda nuestra audiencia a nivel nacional que nos escuchan semana a semana por Super K800 y la prensa Sport. Nos hemos alejado del programa unas 2 semanas que estuvimos en todo el tema de la organización y el evento que ya les comunicamos a ustedes de la inauguración de la sede propia de la Asociación de Zamoranos del Litoral, pero ahora ya nos toca retomar nuestra labor semanal, que es la comunicación y la capacitación por medio de la radio. Esta semana tenemos un invitado de lujo, nos va a acompañar en estos momentos el señor prefecto de la provincia del Guayas. Así es, ingeniero, como usted lo mencionó, tenemos también con nosotros al licenciado Jimmy Jairala, prefecto de la provincia del Guayas. Pues él nació en Guayaquil el 26 de septiembre de 1957. Es un periodista y político ecuatoriano. Actualmente ocupa el cargo de prefecto de la provincia del Guayas. Luego de desempeñar su profesión de comunicador por alrededor de 30 años, se presentó como candidato a alcalde de Guayaquil en las elecciones municipales del año 2004 por parte del Partido Relocista Ecuatoriano. Posteriormente se presentó como candidato a diputado para las elecciones legislativas del 2006, ganando uno de los 100 escaños que conformarían el organismo legislativo. Para las elecciones seccionales del 2009 participó como candidato a la prefectura de la provincia del Guayas por el partido Una Nueva Opción, UNO, ganando en las urnas a sus adversarios. Se posesionó en su cargo el 31 de julio del 2009, en conjunto con su compañera de fórmula por el Partido Sociedad Patriótica, Luzmila Nicolalde, como viceprefecta. Fundó el movimiento Centro Democrático Nacional en el año 2012, con el cual participó en las elecciones seccionales del Ecuador en el 2014, siendo reelecto como prefecto del Guayas en febrero de ese mismo año con la votación personal más alta del país. Fue además la primera ocasión que un prefecto del Guayas y del Ecuador rebasa el 1.000.000 de votos y concluirá su periodo en mayo del 2019. Señor prefecto, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Un honor para mí estar en este programa, sobre todo conociendo pues la calidad de panelistas que son ustedes. Gracias. Para mí es que va a ser un poquito complicado manejar con tanta experiencia en comunicación. No, yo ahora estoy del otro lado ya. Entrevistado por un profesional de 30 años que ha trabajado en la comunicación. Yo me someto a las preguntas que ustedes gusten. Bueno, y señor prefecto, un gusto una vez más tenerlos aquí en Zamoranos en Acción. Y siempre me gusta empezar un poquito relajado, distendido. ¿Cuál es que la gente conozca de la audiencia cómo el prefecto Jimmy Jairala se vincula al sector productivo? A ver, mi vinculación con el sector productivo, la vinculación ya más intensa, es justamente cuando asumimos la prefectura. Porque cuando asumimos la prefectura en el año 2009, una de las obligaciones del prefecto tiene directa relación con el desarrollo del sector agrícola. Es el mantenimiento de los caminos vecinales. Luego asumimos ya la competencia de productividad. Entonces, eso en lo central es lo que nos ha vinculado y nos ha hecho entender mucho más cuál es la realidad del sector agrícola. Y ese trabajo también es el que nos ha permitido identificar lo maravillosa que es esta tierra, no solamente la del Guayas, aunque yo hablo por el Guayas, lo maravillosa y generosa que es esta tierra, y es por eso que más adelante con mucho gusto podemos conversar de nuestra visión respecto de cómo vamos a salir, cómo podemos salir a mediano y largo plazo de la crisis. Pero efectivamente la prefectura es la institución, el cargo, que me gustó, me entusiasmó tanto que lo repetí, que me ha hecho mucho más cercano a las actividades agrícolas. Aparte de su actividad hípica. Bueno, en realidad eso tiene que ver. Yo no soy apostador. A mí me gustan los animales, me gusta el campo. Soy un amante de la naturaleza, me gusta cabalgar. Guayas es una provincia llena de senderos preciosos. Sí. Y por supuesto, en el tema de los caballos de carrera, mucha gente un poco lo ubica, el caballo de carreras en el hipódromo, pero el hipódromo atrás hay una vida caballo, hay una vida desde que eterna. Nace, que crece en el campo, ¿no? Desde antes de nacer, porque hay que planificar hasta el nacimiento. Por supuesto que sí,
desde la madre, los abuelos, los bisabuelos. Es una vida absolutamente radicada en el campo, y realmente cuando ya los caballos pasan al hipódromo se los separa de su entorno natural, que es el caballo de suyo siempre ha sido un animal salvaje. Se lo ha domesticado, adiestrado para que en este caso los llamados fines de sangre sirvan para correr. Pero sí, por supuesto, eso también es parte de mi vínculo con el campo. Bueno, por ahí sintonizamos mucho en esos temas productivos. Hemos tomado un tema hoy que nace a partir de las reuniones que hemos tenido últimamente de poder vincular todo el bagaje profesional que tenemos como asociación, poderle ofrecer a la prefectura. Hemos demorado más bien en hacer estos acercamientos y poderles tender un puente con todos estos problemas que estamos llevando. Creo que a todos nos ha sacudido y nos ha sacado de ese estatus de comodidad, de cierta manera, que había, y nos dice tenemos que sacudirnos y tenemos que volver a motivar esta rueda que se nos está deteniendo. Y dentro de eso, obviamente, las prefecturas, los gobiernos autónomos descentralizados hoy juegan un papel importantísimo con la competencia productiva. Y dentro de esas reuniones hablamos un poco, y en alguna invitación que tuvimos a un foro, de volver la mirada al campo. ¿Cuál es la visión ahora del prefecto de retomar esto con todos los cambios que hemos tenido y decir lo que siempre esperamos todos, volver la mirada al campo? Santiago, está claro que Ecuador ya ha despertado de ese sueño que fue durante 20 años el petróleo. Nosotros vivimos con una economía atada al precio internacional del petróleo. La prosperidad o las desdichas del Ecuador han estado en los últimos 20 o 30 años amarradas a lo que el mercado internacional dice del precio del petróleo. Tenemos ya hoy sí que, a costa de tremendos sacrificios y tremendos golpes que hemos recibido, que reconocer que Ecuador ya dejó de ser un país cuya economía depende del petróleo. De hecho, en los últimos año y medio ya no hay ingresos considerados por concepto del petróleo, porque más caro es extraerlo que venderlo. Ahora estamos en una especie de paréntesis de una mediana mejoría del precio que ha llegado a $50, pero esto no debe desviarnos de un norte que es volver la mirada al campo. Porque las soluciones mágicas, Santiago, no existen. Si alguien se sienta aquí a decirle que con cambiar el presidente o cambiar el modelo las cosas se arreglan en el próximo año, es mentira. O sea, la crisis hay que vivirla, pero la pregunta es cómo la sobrevivimos. Y solo la podemos sobrevivir una vez que, por cierto, en el camino hay que tomar algunas medidas coyunturales, como renegociar la deuda con la China, renegociar plazos, tasas es muy difícil, o renegociar los contratos petroleros. Hay que pensar que a mediano y largo plazo la solución de este país es regresar la mirada al campo. Siempre este país fue agrícola. Así es. Desafortunadamente, Santiago, y ustedes conocen más que yo, es más, nos pueden enseñar a muchos de nosotros, en algunos sectores del campo, la actividad se ha deprimido mucho por el alto precio de los insumos, por el uso excesivo de la tierra, porque no hay cultivos alternativos, el mal uso, porque no se ha mejorado en genética, porque hay una especie de divorcio entre la academia y el sector agrario en cuanto a investigación. Tenemos tanta experticia extraordinaria en la academia que no la aprovechamos. Y se dan casos como, por ejemplo, que yo alguna vez, Santiago, creo que le dije, Ecuador, siendo un país exportador de banano extraordinario, con una calidad extraordinaria, nuestra productividad es bajísima, ¿no? En relación a nosotros, sí, países. Estamos en el cuarto, quinto lugar en productividad. 1.450, 1.500 en estos días por hectárea de banano, mientras que en Guatemala son 4.000. Sí. Seguro habrá otros factores, no sé, el clima, menor calidad, yo qué sé, pero el tema es, en números es que somos menos productivos. En arroz éramos un país exportador de arroz. Ahora consumimos el 95% y nos queda a lo mejor el 5% por exportar. Y nos entra de contrabando más. Sí, por supuesto, pero ¿qué es lo que pasa?
que antes Ecuador producía 7 toneladas por hectárea, ahora no producimos ni 5. Y hasta menos. Uruguay, que es un país ganadero, hoy día produce 8, aunque tiene una sola cosecha al año. Bueno, pero es un experto 8 cosechas por hectárea, pero, y es un país ganadero. Sí, pero la producción es estupenda. Entonces, en el tema que en algún rato también en algún foro lo conversamos, aquí tenemos algunos contrasentidos. El sector ganadero está deprimido por problemas de genética, por la poca investigación, por el bajo costo de la carne en los mercados, pero aún así, habiendo apenas menos de una cabeza de ganado por hectárea, hay leche. Sin embargo, importamos leche en polvo. ¿Cómo entiende usted eso? Y hay excedentes. Y hay excedentes de leche, pero importamos leche en polvo. Entonces, son cosas que uno dice, algo está pasando. Y yo digo que lo que está pasando es que, si bien yo soy el primero en reconocer una serie de aciertos que ha tenido el gobierno en los últimos años, indiscutibles, porque sería de otro planeta si no los admito. Esto de las hidroeléctricas, que va a generar un ahorro de $1.300 millones por año, es extraordinario. 8.000 kilómetros de carretera, justicia, educación, hay muchas cosas que pondero. Pero sí tenemos todos los que estamos alrededor del tema. Hay una deuda con el sector productivo. La ha reconocido el propio presidente de la República. Así es. Hay una deuda que tenemos que pagar. Y la única forma de pagar es apostarle ya no al petróleo, sino a la agricultura, a la agroindustria. Es lo único que a mediano y largo plazo va a sacar al país de la crisis. Qué tarde que nos hemos dado cuenta de esta realidad, y como decíamos al inicio, estamos saliendo de este status quo, y parte de eso es el tema del petróleo, que lo conversamos. Alguien en algún momento, también un líder político, me dijo: ¿qué le parece lo del petróleo? Le digo, siempre va a ser lamentable por el tema de ingresos, pero va a ser, yo creo, una oportunidad para que el campo nuevamente sea el generador y el gestor de la economía nacional, como siempre ha sido. El Ecuador ha sido un país productivo, que hay que ponerle valor agregado, que hay que ponerle innovación, todo puede ser, pero hemos sido primarios y no hemos sido excelentes primarios, que es lo que primero que hay que hacer, excelentes primarios, y después, luego de eso, ponerle innovación, luego a eso ponerle valor agregado, y luego de eso nos va a hacer volver exitosos. Somos grandes en algo, somos el mayor productor de banano. No hay país que no tenga un banano ecuatoriano en el mundo con una calidad excepcional, pero nos falta mejorar productividad porque hay muchos pequeños. Y en esos números, que claramente dijimos la deuda, de las cosas muy buenas que ha hecho el gobierno, pero hay otras que son en deuda, como el sector productivo. El señor presidente, en su informe a la Nación, dijo que de los ingresos, lo presenté en el foro de ustedes, petroleros 36.000 millones, no petroleros y ganancias de capital 113.000 millones. Esos son datos del año 2007 al 2015, ¿no? De financiamiento neto 20.000 millones. Ahí existe un ingreso de casi 160.000 millones de dólares. Se fueron a servicios básicos del 50%, a municipios el 12%, a intereses y sector público el 6%, a infraestructura vial el 5%, al IES, ISPA, SPOL 5%, hidroeléctricas 4%, transferencia a empresas públicas 2%, vivienda e infraestructura 2%, inversión agrícola 1%. Ahí está la respuesta. ¿Ya? Ese de todo el ingreso. Pero cuando también vemos, el Ministerio de Finanzas publica en el año 2015 las inversiones priorizadas. ¿En qué priorizó el Ministerio de Finanzas? 7.047 millones para el año 2015. Fue a lo social 1.310 millones, a los sectores estratégicos 2.700 millones, al talento humano 1.283 y a la producción 1.733. Y a la agricultura. Y de eso a la agricultura 406 millones. ¿Ya? Bueno. O sea, a la producción fue el 25, esto para inversión. De todo apenas el 25. Y de ese 25, solo el 23% fue a la agricultura. O sea, el 5.7% de toda la inversión priorizada. Y si tomamos en cuenta 406 millones en un ingreso de 170.000 millones, es absolutamente no es nada. O sea, las cifras, el manejo de la inversión al sector productivo, y si vemos que ese 1% significan 1.500 millones, y si 400 fueron a la inversión, lo demás fue a gasto. Bueno, es justamente lo que estamos hablando, Santiago. Usted lo ha recogido ya en números, ¿no? El problema radica en que lamentablemente ha habido un mal manejo de la política agrícola.
Y en mis recorridos por las provincias ya en mi calidad de dirigente político, que no puedo desdoblarme, soy la misma persona, encontramos que es una especie de lugar común, ¿no? Los ciudadanos reconocen muchas cosas positivas que hizo el gobierno, pero también señalan como un cuestionamiento el hecho de que se ha descuidado, que no ha habido una adecuada política agrícola, porque política agrícola no es regalar unos sacos de urea, pues, ¿no? Eso es un incentivo, esos son incentivos, eso es subsidiar de alguna manera, pero eso no es parte de una política agrícola. No se ha podido eliminar la intermediación, sigue habiendo los problemas para el acopio de la producción de los agricultores. Nosotros decimos que por qué no, en lugar de que el gobierno nacional maneje los centros de acopio, que más bien estimulemos a los agricultores, a los productores a que se unan y sean ellos mismos quienes manejen los centros de acopio, que me parece que los administrarían con más eficiencia. Y en el tema de la Sierra Centro, por ejemplo, ¿cuál es el mayor drama de los productores? El drama es que casi todos son microproductores que tienen su cuadrita y media. Entonces, en esa cuadrita y media cosecharon un saco de cebolla, lo venden al intermediario en $5. De los 5 pasa al mercado a 10 y llega a Guayaquil a 20. Entonces, allí hay un problema. Y el problema está en que, por ejemplo, no les hemos enseñado a que tienen que trabajar en asociatividad, que tienen que juntarse 50, 60, 100 pequeños agricultores, pequeños productores, para poder incluso así como ocurre con experiencias extraordinariamente buenas como Salinerito, empezar a producir con valor agregado. Es decir, hay tantas cosas que se pueden hacer si priorizáramos la agricultura. El tema es que ya no le correspondería a sino al próximo gobierno, ojalá que tenga la suficiente apertura para entender que hay que priorizar y que hay que invertir en agricultura para que este país a mediano y largo plazo pueda salir de la crisis. Así es. Y muy claro, el tema de asociatividad tan deprimida. Lastimosamente se creó hay muchas asociaciones. Yo estoy viendo unos datos del Ministerio de Agricultura que han crecido en registros de números de asociaciones, pero creadas básicamente a recibir estos incentivos. Claro. O sea, se crea una asociación antes para entregarles urea, creó otra asociación para entregarles quidas agrícolas, creó otra asociación para que entren en la poda del café, creó otra para pero ninguno de los proyectos son de largo plazo, son sustentables, no están encadenados, no han tenido resultados. En 9 años debería haber un resultado ya concreto, comercial, final de algún proyecto. Muchos empezaron tardíamente, algo se hace en ganadería y traer algún material genético de animales ya de forma muy tardía. Y en eso, Santiago, tengo una observación, ¿no? A mí me parece que mejor habría resultado a lo mejor otros mecanismos, inseminación, transferencia de embriones. Cada cabeza de ganado, creo que puesto acá, costó como $3.000 y habría costado muchísimo menos trabajar con las reses nacionales, mejorar la genética de las reses nacionales con inseminación. Esto es sentido común. Eso ha cuestionado mucho del sector ganadero. Espero yo que hicieron el análisis adecuado las autoridades, pero los que conocemos del tema, yo sí he sido crítico en ese tema, existen otros mecanismos que pueden acelerar esos procesos, como la transferencia de embriones. Hay mecanismos de alta tecnología, hoy se puede hasta tener embriones sexados. Hay muchísimos otros mecanismos que trae la ganadería en pie, que ya lo hicieron acá en los años 70, en los años 80. Además que hay que mejorar la genética y eso es una oportunidad, ¿no? Así es. Entonces todos esos procesos han venido decayendo y la queja en el campo es común. Hoy los maiceros están con un problema serio de plaga, sobre todo en la zona de los ríos. Pero vienen cosas como el terremoto, Manabí. Vamos a lo que decías del tema de acopios. Todos los centros de acopio, que no eran muchos en Manabí, están sentidos y no lo vas a poder llenar. Yo pongo 2.000 toneladas en un silo y corro el riesgo de que se venga abajo. ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno frente a eso? ¿Va a haber unas pérdidas de poscosechas seguramente muy fuertes, o van a caer en manos de intermediadores que a su vez alimentan una cadena industrial que es racional, pero hoy va a haber va a haber una situación de aprovechamiento? Ya hablan de que solo hay 700.000 toneladas de producción, cuando se esperaban que sean 1.200.000 y no tener que importar. Estamos hablando de maíz.
y ya se han hecho importaciones sustitutivas, como el maíz se usaba para balanceados y estaba prohibido importar, pues trajeron trigo. Bueno, pero déjame sumar algo, Santiago. El otro problema del maíz, de los maiceros, es que por sus altos costos de producción, creo que están a $14, sí. Y en Estados Unidos está a 7. Sí, $10 no puesto aquí. No somos competitivos. Ese es un problema. Los commodities están cayendo de precios en el mundo. Para los maiceros, y los maiceros son de los productores más golpeados en estos últimos tiempos. Así, y si uno se pone a analizar, tú tienes 4 cadenas. Ya iba una pregunta en cuanto al tema de fijar los precios, de intervenir en la comercialización, o qué mecanismos puede hacer, porque tiene la cadena del banano fijada el precio, la más grande, con 1001 problemas, 1000 controles, 1000 documentos, cada vez más complicado el sistema. Los llamados precios de sustentación. Precio mínimo de sustentación, que responden a unas fórmulas. Sí, pero es lo mismo, y que responden a unas fórmulas hechas en un papel, no a unas realidades. Y te generan información y real al momento de decir, o sea, el valor declarado de importaciones, de exportaciones, no son reales porque son números estáticos. Te dicen el FOB es 1.70 cuando en realidad es 2.20, el precio mínimo es 6.60, pero la mayoría del mercado se mueve en spot, y por el tema de rentas todo el mundo declara el precio oficial. Sí, pues, entonces cuando te pagan 14, le pones en cuentas por pagar, le creas préstamos, y cuando te pagan 4 o 3, pones ya pagué. Entonces todo eso genera distorsiones a todo nivel. El maíz, el otro producto, la otra cadena marcada con precios, vemos precios internacionales altísimos, precios locales altísimos. La industria también se ve afectada y obviamente va a tratar de decir, bueno, no soy competitivo con Perú ni Colombia porque mi materia prima es más cara. El arroz es la otra cadena y se presentan los mismos problemas con una intermediación diferente, y el otro es la leche. Tú no tienes fijación de precio a la caña, al camarón, al cacao, a las flores, al brócoli, al atún, y funcionan. Pero va a ver, en esas cadenas son donde están los problemas, donde están todas las trabas. ¿Cuál es tu opinión en el tema de manejar estos sistemas? A mí me parece que lo que le ha faltado al Estado es intervenir en el momento en que se genera el abuso. Porque ese es un tema. El mercado del maíz, de los que tienen precios de sustentación, están, me parece a mí, demasiado liberalizados los precios. Quiero decir que hay un precio de sustentación y todo el mundo sabe que no se respeta. El problema es que el Estado, cuando ha tenido que intervenir, no ha intervenido. Ese es el papel en temas como maíz, arroz, banano y leche. Ese es el papel del Estado. Y eso no es ni neoliberal ni socialista. Eso es lo que hay que hacer. Hay que defender al más pequeño, hay que defender al productor, hay que defenderlo. Claro. El problema está cuando el Estado solo mira. O sea, le pone el precio de sustentación y solo mira. El Estado tiene que ejercer su rol, no de acaparador, no de manipulador, pero sí tiene que ejercer el rol más bien para un rol importante de control para proteger a los productores que son los afectados con este tipo de descontroles en los precios de sustentación. Y ese trabajo no lo está haciendo. Entonces es por eso por eso ha pasado algo, Santiago, que usted debe saber también. Cada vez hay menos gente dedicada al campo. En este momento no llega ni al 32% de la población económicamente activa que está trabajando la tierra. Y de ese 32, 33%, jóvenes de 15 a 20 años no llegan al 5%. Y si usted revisa números, encuentra que la mayor cantidad de gente que trabaja el campo fluctúa entre los 40 y los 70 años. Entonces ya la gente joven no se queda. Entonces, ¿qué decimos nosotros desde afuera? Pero ¿por qué no se queda? Si el negocio del padre, ¿cómo se va a quedar si no les hemos mejorado la calidad de vida? En este tiempo no podemos pretender que un joven se quede en el campo si no tiene ni siquiera conectividad, no tiene internet, está desconectado del mundo. Y su pensum de estudio es de ciudad, por supuesto, no es del campo. Ese es el otro tema. ¿Cuándo entramos en lo que se llama educación dual?
La mitad del tiempo en el aula, la mitad del tiempo en la calle, pero como una obligación. Hay tantas cosas que se pueden hacer en el tema. Lo que nosotros llamamos, y es nuestra norma de vida, el aprender haciendo. Exactamente. Así nos educaron. Es la educación zamorana. Así digamos. es. Pero las cosas buenas hay que copiarlas. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo se van a quedar los jóvenes? A cuenta de que yo le digo a un joven que se quede, vas a quedarte, pero mira que el maíz no lo vas a poder vender. Y si vas a sembrar arroz, tu productividad es muy baja. Y solo vas a vender en el mercado local. ¿Cómo se va a quedar un joven así? Y no tiene tampoco acceso a la conectividad, y eso es duro. No le puedes obligar o pedir. Y de paso, ¿qué es lo que está pasando con estos jóvenes, hijos de emprendedores, de hacendados? Ya no se van pues a estudiar agronomía o veterinaria o alguna relación. No, ellos buscan ya otras profesiones respetables, por cierto, pero que no tienen nada que ver con el capital de sus padres, de su familia, con el trabajo de la tierra. Entonces, vemos que en todos estos años lo que se han acumulado es una serie de problemas que obligan a que ya el próximo gobierno priorice la inversión en agricultura, porque está visto con números que lo que ha apostado el gobierno en agricultura es muy poco. Es muy poco, sí, es muy poco. Y esa parte de la formación, tuve la oportunidad el día de antes de ayer de estar en el colegio Pablo Weber Cubillos de Progreso, nacido como un colegio agropecuario. Qué penoso ver esa realidad. No tienen ni maceteros. No, tienen ahí, Jimmy, casi 70 hectáreas. Casi 70 hectáreas casi abandonadas. 6 vacas, 4 patos, 6 borregos, 3 chivos y 5 chanchos. Ese es el área productiva que tiene ese colegio. Y tiene 890 estudiantes. 890 estudiantes. 400 matutinos y casi 500 vespertinos de todas las zonas de influencia de ahí, y de agricultura. Dice, tiene un pensum ahí, pero no pueden enseñarle nada. Y la parte única que tenían de conectividad, vemos una salita con unas 20 computadoras que lo está manejando el municipio de Guayaquil, que les ha donado ahí una sala en un edificio que ya les ordenaron salir porque se va a caer, corre muchos riesgos. Y ahí uno dice, ¿cuál es el trabajo de la educación? Hay otros colegios lindos, réplicas aquí en la ciudad, colegios del Milenio en algunas partes que deben ser funcionales o no, pero no están todos integrados ni son todos. Entonces este colegio... son 1000 estudiantes, eso es un número importantísimo, y todos son de las zonas rurales. Entonces ahí fuimos y es parte del proyecto que queremos hacer conjunto para ver cómo podemos hacer que esos muchachos puedan llegar a esta educación dual que le llamas tú y nosotros a esta educación del aprender haciendo, para que esa gente no abandone el campo, se quede produciendo ahí y mejore lo que está haciendo su padre o lo que hizo su abuelo, o lo que tiene que ir a hacer, ¿no? Mira, de este tema de la educación dual, que ahí ese sería, por ejemplo, un campo propicio para poner en práctica esto de la educación dual, el colegio, Pablo Weber. Te hablan ya en todas partes, de Santiago, hablan ya en todas partes. Los gremios ya hablan de la necesidad de la educación dual, porque ven lo que está pasando en el campo, cada vez menos gente en el campo, cada vez menos gente interesada en invertir en el campo, cada vez menos jóvenes interesados en quedarse en el campo. Entonces, corremos el riesgo de que mañana o pasado Ecuador se convierta en un país importador de todo. Porque al paso que vamos, verá usted que en algún rato vamos a salir de la crisis con el desarrollo inmobiliario y la X y la Y, cada vez habrá menos espacios cultivables y lo que tenemos que trabajar es en estimular a la gente joven sobre todo para que se quede trabajando en el campo. Pero y alguien me decía, y ahí también le doy la razón a algo al gobierno, cuando hablábamos de una universidad, ¿no? Una universidad, hoy tú puedes tener un edificio con aulas y estudiantes y empieza la carrera, se llama Ingeniería en Comercio, la otra se llama Comercio Internacional, la otra se llama 1000 cosas. Un profesor, un aula y una pizarra y puedes pasar 4 años ahí y sales con un título. Cuando hablamos de unas ingenierías, cualquiera, mecánica, agrícola y todo, necesitas laboratorios, necesitas infraestructura y ya no es negocio para las universidades privadas que lucran. Ese es un trabajo para las universidades estatales, pero fortalecerlas, ¿no? Que no van a tener una rentabilidad económica, pero sí tienen una rentabilidad social gigante.
porque tiene que formarlo, y esa es la parte en donde tiene que invertir el Estado, en la formación de las infraestructuras para que esta gente pueda recibir esa educación de campo y de laboratorio, porque si no, ningún privado lo va a hacer por el costo, claro, o va a ser extremadamente onerosa la formación y la educación. Y otra cosa, Santiago, mire, también el Estado tiene un poco de cambiar ciertas normas que tienen que ver con la calificación de las universidades, ¿no? Acá yo considero que hacemos las cosas al revés. Yo estuve en la Universidad Nacional de Chimborazo hace unos días, en trabajo. Muy bueno. En la otra, en una UNACH creo que se llama. Ya. Bueno, es una enorme universidad. Y hay 2.000 alumnos, me parece ahí. Un número importantísimo de estudiantes. Y hablando con el rector me decía, mire, el año pasado, antepasado, nos calificaron C. Esperábamos que nos califiquen B este año, pero nos volvieron a calificar C. Y ahí conversábamos con él y decía, lo que pasa es que hacemos las cosas al revés. Cuando la universidad es calificada como C, recibe menos recursos del Estado. Sí. Y debería ser al revés. Yo porque tengo que incentivarlo, tengo que moverlo para que suba a A. Exactamente. Entonces, aunque sea para que suba a B, a esa universidad C lo va a mandar a D. Si le veo el esfuerzo, un buen proyecto, yo como Estado debo más bien incentivarlo para que pueda el próximo año estar en la categoría B. Hacemos esas cosas al revés. Entonces, ¿sí me explico? Es como que menos calidad, menos te pago, que no estamos vendiendo un vestido. Esto es la formación de los muchachos, del futuro. Si tienes menos calificaciones porque estás fallando en la preparación. Porque no tienes, por ejemplo, un laboratorio adecuado. Pero ¿cómo lo vas a comprar si te bajaron el presupuesto? Entonces, yo considero que estamos haciendo las cosas al revés. Este es el mundo al revés. Ese tipo de cosas, por ejemplo, que no son difíciles de corregir, deberían hacerse lo más pronto posible, para que hay una serie de universidades que pueden hacer mucho más de lo que hacen, pero que no pueden por la estrechez económica. Ahora, además, la universidad es gratuita y dependen exclusivamente del presupuesto del Estado. Ahí vienen las diferencias. Y muchas de ellas ya han dejado de trabajar en autogestión por los controles que hay, o en pedir dinero de fuera, en acuerdos. Si yo hago un acuerdo con una universidad para trabajar en investigación de papas en el Carchi o eso, no puedo hacer porque no tengo manera de hacer ingresar esos recursos. Entonces ya la gente empieza y ya, bueno, ¿qué hacemos? Y todo ese recurso humano potencial importante, Prometeos, PhDs, o se van a otro lado, porque antes, como quiera, con las universidades, su parte de su salario, al final o al cabo, han estudiado 10 años o 12 años en preparación, tienen que ver un rédito a la vuelta, y las universidades no les alcanzaban antes a pagar, pero se redondeaban con proyectos de investigación financiados por instituciones de fuera. Entonces eso ya se está perdiendo, se ha perdido en su totalidad, y eso nos va a pasar una factura grande. Mire, Santiago, el Estado debería propiciar que los gobiernos locales y los gobiernos provinciales deberíamos tener de una parte de nuestro presupuesto, una parte que tiene que negociarse pues con los prefectos y con los alcaldes, destinada a la investigación, pero que sea una obligación aprovechar la investigación de universidades especializadas, como la SPOL, por ejemplo, o como la SPOCH, etc. Hay muchísimos proyectos productivos extraordinariamente importantes, pero que lamentablemente se quedan en la carpeta, en el escritorio y en la presentación del PowerPoint de la computadora. Y para iniciar este proceso tiene que ser un poco apretando. Tiene que ser una obligación en el caso nuestro, nosotros estamos totalmente abiertos a eso, a allanarnos a esa disposición, si acaso esa parte, hay un espacio para la investigación de las universidades que nosotros perfectamente lo podríamos manejar. Y mira, que sí, hay que reconocer, yo voy a dar un ejemplo claro del gobierno nacional, que ha enviado a muchos estudiantes afuera a las mejores universidades. Para mí eso es una de las inversiones más valiosas que ha hecho, pero hay que garantizar que esos estudiantes vuelvan y que tengan donde están, y que tengan un trabajo que hagan y devenguen eso de una manera no obligatoria, sino que vengan convencidos de que eso es lo que hay que hacer. Para el caso de Zamorano, el gobierno nacional hasta hace 2 años promovió el presidente, cuando fue a
a la universidad y la conoció de primera mano. Casi 40 ayudas a 40 estudiantes anuales, ayudas financieras, pero luego ha ido decreciendo. Entiendo hoy que están en 17, apenas, es muy poco para poder formar gente en esta especialización y en este tema, que son nosotros los zamoranos, como te decía antes, no somos muchos, somos 7.500 en 74 años de vida. O sea, una universidad americana gradúa 7.000 en un año, no digamos todas las que hay. Claro. Entonces, pero se trabaja a ese nivel de especialización con los estudiantes que viven ahí. O sea, un estudiante en Zamorano recibe 44 meses de clases en 4 años. O sea, esto te equivale a 6 años de estudios en cualquier otra universidad, porque tienen 3 meses de vacaciones, de lunes a sábados. Entonces, invertir en esa educación, en ese tipo, no solo digo yo, debe haber otras, muchas, y existen universidades de prestigio, pero el haber mermado esas ayudas financieras es mermar también el desarrollo nuevamente. O sea, seguramente se priorizó en otras cosas y se redujo esas ayudas financieras a la formación, que hoy lo queremos recuperar, y lo queremos recuperar diciéndole al empresario privado que quiere enviar a su hijo: ¿por qué si tienes tú que enviarle, si quieres que sea una agricultura, a una universidad como Zamorano? Porque tu retorno va a ser más rápido, seguro va a venir y va a poder generar emprendimientos más rápidos, o va a poder ejecutar estos programas de desarrollo que hay. Sí, igual a estos muchachos del SPOL, que pueden ir creciendo. De la agraria, que pueden ir creciendo en la Universidad Católica de aquí. Entonces creo que ahí hay otra tarea de poder encadenar todos esos esfuerzos aislados en un solo, y por ejemplo debe ser por provincias, y ahí venía la gestión y cómo la prefectura, que todavía por suerte tiene hasta el año 2019, todavía hay algo que hacer, generar esa real competencia productiva. O sea, ¿cuál es la estrategia para que, bueno, ahora sí, señores, mi competencia, si no me da recursos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a entrarle a esto ya de veras. Bueno, hablando de los temas críticos, ese es un tema complicado, porque es una competencia que nos fue entregada sin recursos. Y claro, o sea, simplemente entonces, el papel. Sí, ese sí es y nosotros, bueno, hemos venido trabajando a través de las actividades de la viceprefectura en algunos proyectos, pero sin duda alguna no es igual que si hubiéramos recibido pues el recurso correspondiente, ¿no? Y lo que hicimos fue recibirla y comenzar a trabajar en la medida de nuestras posibilidades, porque el plan B era no recibirla, la competencia, porque no vino con recursos. Y la ley dice que competencia sin recursos no es competencia. Así es, en todo caso, bueno, pues la recibimos, pero las prefecturas juegan hoy día un papel muy importante en temas que tienen que ver con productividad. Ojalá las cosas mejoren para que mañana o pasado ya podamos recibir los recursos correspondientes a la competencia y productividad. Perfecto. Un poquito entrando en la materia que sabemos estas limitaciones, una competencia, una competencia entre comillas sin recursos, pero hemos visto que la prefectura ha avanzado. Sí, hemos hecho. Y ha tenido pasos. Nosotros vemos un tema de ferias inclusivas, de poder trabajar en centros de acopio. Eso es importantísimo. Asesoría para orientar a la gente. Los proyectos ahora de piscicultura que están haciendo con tilapia. Estamos haciendo con tilapia y la receptividad que ha habido en Salitre ha sido extraordinaria. Ahí lo que hicimos fue, a través de la Dirección de Productividad, hacerles entender a los arroceros, a muchos arroceros que tienen tanta agua y pierden una cosecha al año, que no pierdan esa cosecha, que se dediquen a otra actividad productiva, y les estamos entregando alevines. Y están hoy sembrando tilapia. Hay, me parece que 200 familias ya dedicadas a esto. Perfecto. Y puede eso mañana o pasado cambiarle la vida a mucha gente allá, ¿no? Así es. Bueno, y también hay una influencia en la dieta. Por supuesto, también, o sea, naturalmente. Bien, tienes el tema del control de plagas de caracol, que eso es continuo, es de todo el tiempo, es un trabajo de largo plazo, es un trabajo entre todos, autoridades de control, agrocalidad, pero es un trabajo que se va a superar. Ganadería sostenible.
algo que me interesó mucho cuando hablé con Alex Claire, que trabaja con tu equipo de trabajo, era el tema de los proyectos de las tiendas comunitarias. Sí, de una red importante de tiendas comunitarias. Ya tenemos listo el proyecto y lo vamos a lanzarlo en unos 30 días con las primeras 20 tiendas, me parece. Yo le decía, ese es cuando uno mira, cuando uno habla del encadenamiento productivo, es eso. ¿Cómo vamos a hacer que no pasen de mirarle a la tienda, le decía a ellos, sino esto tiene que estar anclado al productor, para que el productor sea parte del proceso de la tienda. Entonces, aquí vamos a romper esa amarga cadena que hay y que ellos tengan la posibilidad de que sus productos ingresen de manera directa a estas tiendas comunitarias, claro ¿no? Sí. Y que se genere un proceso reversible de recursos. Entonces, yo les decía a ellos, a veces uno piensa un poquito más allá, le digo, este proyecto ustedes le ven como tienda, yo lo veo desde la generación de la semilla. Porque para que él produzca el arroz que van esas tiendas, nosotros comemos arroz, 60 kilos por persona por año consumimos de arroz, es nuestra base de la dieta ecuatoriana, consumimos más de 1 millón de toneladas de arroz. Pero sufre esas cadenas, ¿no? El productor recibe 34 centavos, pero acá se vende a 60. ¿Sí? Bueno, lo que pasa al minorista. Donde hay intermediaciones hay eso. Ya hay intermediaciones sanas y necesarias. Hay algunas sí. Pero si es que dentro de estos proyectos lo pueden anclar acá y decimos, ok, esta asociación va a producir su propia semilla para poder generar mayor rendimiento y ese producto que ya tiene un costo menor también va a ir a la tienda comunitaria en donde va a ser vendido a la casa a un precio menor también, pero dentro de esto va a haber una rentabilidad. Me parece interesantísima esa idea, yo creo que si lo logran conceptualizar así va a ser exitoso. Nosotros vamos a colocar lo que se llama capital semilla. La primera inversión del dueño de la tienda es cero. Claro. Hemos tenido una gran acogida de la empresa privada, nos han abierto las puertas. Perfecto. Porque el arranque tiene que ser así. Entonces el dueño de la tienda empieza sin deudas. Y eso es una forma de estimularlo a que comience a pensar ya en invertir y en este encadenamiento al que hace referencia Santiago, porque justamente esa es la idea, ¿no? Así que reciba y que venda los productos directamente del productor y priorizando pues nosotros las tiendas comunitarias. Claro, yo le hablaba a Alex y le digo, mira, y piense más amplio, le digo, tú vas a vender, te voy a decir un ejemplo del maíz. La gente que hace, nos consumimos humitas, tan rico, sí, claro. Viene desde Naranjal, te venden humitas, vas a la península, te venden humitas, en todas partes nos venden humitas. Terminamos de sacar escogemos el choclo y se queda el subproducto, que nada, el subproducto es la planta del maíz, que tenemos que trabajarla para que sea alimento de los animales, que en 2 meses más ya no tienen una gota de agua ni de pasto y empiezan a caer en la productividad. Entonces todo esto hace, ok, las humitas van a ir a la tienda comunitaria, porque él me dijo, sí, pero anda más atrás, porque ese maíz lo podemos hacer alimento animal. Por supuesto. Y podemos generar centros de alimentación en las mismas comunidades para que, conservando esa gran materia, porque hay una cantidad enorme de materia prima de maíz, que no es solo el choclo. Claro. Entonces, estas tiendas, mírenla como bueno, con las hojas se puede hacer esta artesanía. Imagínate. Yo he visto hermosísima artesanía con hojas secas de maíz. Pero el volumen, 1 hectárea de maíz te genera una cantidad de alimento animal, ¿no? Que lo van a dejar secarse ahí y todo eso, y después le meten al animal cuando eso ya está seco y que prácticamente está comiendo madera o cartón. Entonces, yo veo como una gran iniciativa el tema de las tiendas que vayan atadas al sector productivo. En lo que necesiten están nuestros brazos abiertos a apoyar esas iniciativas y todo nuestro conocimiento que tenemos en nuestra red internacional, ¿no? ¿Y qué perspectivas tiene Jimmy Jaira, la de aquí a terminar la prefectura? Hay varias opciones, Santiago. Una opción es, por supuesto, terminar la prefectura. La otra es ver hasta el 30 de septiembre si decidimos aceptar la invitación que nos ha hecho
que nos hicieron algunas provincias de presentarnos como candidato a la presidencia de la República. Y son cosas que evaluaremos hasta el 30 de septiembre, porque nosotros estamos preparando nuestra agenda nacional que puede servir o para la Asamblea o para un futuro gobierno, visitando, escuchando. No hay mejor escuela que escuchar. Y nosotros a cada provincia que vamos nos sentamos a conversar con representantes de los sectores productivos. Escuchamos y ahí hacemos y ahí vamos llenándonos de insumos para armar esa agenda. Y esperamos que antes del 30 de septiembre, por supuesto tiene que ser así, tenerla terminada, y el 30 de septiembre se anunciará o lo uno o lo otro. Si vamos con candidato propio o si decidimos ir más adelante con candidatos a la Asamblea, eso sí seguro, y pensar en alguna opción de alianzas. Pero en este rato no estamos hablando de alianzas porque primero estamos trabajando en la posibilidad de nuestra candidatura. A partir del 30 ya es otra cosa, y de ahí en más veremos qué pasa con las próximas elecciones. Pero en todo caso tenemos una prefectura trabajando hasta el 2019. No, eso sí, por supuesto. Que esperamos pueda ayudar a que esas competencias se vuelvan realidad, estas competencias productivas, porque si no termina en que, igual que las carreteras, entonces no tengo carretera, pero que la competencia es la prefectura. No tenemos problemas de productividad, pero que la competencia es la prefectura. Pero los recursos nunca le llegaron a la prefectura, ni les llegaron al sector en general, porque lo que hemos analizado es muy difícil con una asignación presupuestaria así, y cuando las prioridades han sido otras y muy buenas, como carreteras, hospitales, escuelas, pero en el sector productivo está el 70% de la producción, de la población económicamente activa. Sí. Y en el sector rural muchísimo más. Por supuesto que sí. Y bueno, lo de fondo es que ojalá alcance este gobierno a corregir, o el próximo gobierno tiene que priorizar la inversión en agricultura, pero una priorización que no puede estar en los niveles de inversión tan bajos, ¿no? Tiene que ser una verdadera priorización con recursos. Esto es como las competencias, tiene que ser con recursos. Te priorizo con plata, si queremos, es difícil. Si queremos volver la mirada al agro, hay que invertir en el agro. Y invertir, estamos hablando de una acción muy responsable del gobierno, que tiene que triplicar o cuadruplicar lo que ha hecho en los últimos años. Perfecto. En esta área, ¿no? Señor Prefecto, sus palabras finales para todo el país que nos escucha, agropecuario, agroindustrial, productivo en general. Muchas gracias, y nosotros estamos en la prefectura muy contentos de haber iniciado este lazo de trabajo con ustedes, con los zamoranos. Esperamos ya pronto pues que podamos presentar nuestro primer proyecto conjunto. Le tenemos mucha fe a la agricultura. Si le tenemos fe en el Guayas, ¿por qué no podemos pensar en el país? En el país. Y hay cosas que nos interesa, que estamos vivamente interesados en hacer con ustedes, como por ejemplo convertir al Colegio Pablo Weber Cubillo en un verdadero centro de formación de jóvenes que mañana o pasado se interesarán seguramente en profesiones que tienen que ver con el campo, ¿no? Estamos listos para trabajar también, y a veces no solo es cuestión de recursos, sino de voluntad. Que la tenemos para trabajar con ustedes. A eso iba yo, la voluntad yo creo que es lo que más hace falta. Un gusto haberlo tenido al señor prefecto de la provincia del Guayas, y como siempre, en un resumen de lo que hacemos, es básico pensar en que el conocimiento, que es en donde nos involucramos más nosotros en transmitirlo, más la innovación y más la generación de valor agregado, es lo que nos va a llevar al éxito. Muchísimas gracias, señor prefecto. Gracias. Nos vamos a un corte comercial. No me pide visa y al que siempre quiero regresar. Yo nací en este país. Fertivin es el promotor de nutrición vegetal de última generación. Fertivin es un complejo de ácidos orgánicos lignosulfónicos de alta e inmediata asimilación para usos en nutrición foliar. También contamos con Fertivin PR, que es un promotor de raíces. Encuéntranos en Producargo S.A., kilómetro 7,5 vía Daule, o comunícate al teléfono 099-974-5723. Fertivin es vida. Yo nací en este país que va con alegría sin dolor. ¡Hola, compadre Viterbo! ¡Pero qué linda está su propiedad, compadre! Toda esa plantación verdecita, verdecita. Oiga, compadre,
¿Y cómo lo hace? Fácil, compadrito. Yo ando tecnificado, pues, desde que me compré mi avioneta Nuvola. Todo ha cambiado en mi propiedad. Lindo que suena, compadre. Parece una avioneta. Amigo agricultor, usted tiene que conocer la nueva bomba de fumigar Nuvola M1200, original italiana. Potente motor de 5 caballos de fuerza, enfriado por aire, que garantiza más de 8 horas diarias de trabajo sin recalentarse. Alcanza 18 metros horizontal y 16 vertical, más liviana y confortable por su diseño ergonómico. Controles en el mango para regulación de salida y aceleración manual o automática. Y lo mejor, no se oxida porque viene en bastidor de aluminio. Da Italia per Ecuadore, la bomba di disinfettare Nuvola, la loro migliore lezione per le fattorie, mio fratello. Importada y distribuida por Ecuaquímica. Productos de calidad verdaderamente confiables. Ecuaquímica, la mano amiga. Yo nací en este país. Bueno amigos, escuchamos la importante entrevista con el ingeniero Santiago Jaramillo, presidente de la Asociación de Zamoranos, y el prefecto de la provincia del Guayas, el licenciado Jimmy Jairala. Una entrevista bastante importante e interesante. Conocimos un poco más de qué será de Jimmy Jairala en la política. Va a terminar su carrera como prefecto, pues si tiene algunos planes que más adelante los dará a conocer. También conocimos un poco de las ferias inclusivas, los centros de acopio, proyectos piscícolas, control de plaga del caracol, algunos temas, proyectos sostenibles que está realizando la prefectura del Guayas. Conocimos un poco también de las tiendas comunitarias que nos mencionaba el ingeniero Jaramillo. También vimos las competencias que tienen ellos en productividad, el trabajo que se piensa hacer con el colegio Pablo Weber en Progreso, un colegio que la Asociación de Zamorano lo ha acogido, se lo ha puesto al hombro y que quiere desarrollar algo muy interesante allá. El trabajo que se hace en Zamorano es aprender haciendo, es un lema que lo manejan ellos y que se lo quiere replicar también aquí en el colegio Pablo Weber, y que la prefectura del Guayas está poniendo todo su contingente para también aunarse a este esfuerzo que está haciendo la Asociación de Zamorano. Son esfuerzos bastante importantes e interesantes. Vemos que no es solamente capacitar al agricultor, vemos que no es solamente tener un programa radial y llegar a ustedes con información técnica y agrícola, sino también hacer este tipo de trabajos aquí en beneficio de los agricultores del país. Mencionaba el ingeniero Jaramillo que son más de 1000 estudiantes que hay en este colegio, y que pues si ponemos la mirada empezando por allí, tenemos 1000 agricultores prósperos a futuro, y pues hablamos de más de 4000 personas beneficiadas, porque ya tendrán sus familias dentro de poco tiempo, y pues empezaremos a trabajar con una agricultura con mayor productividad, una agricultura con mayor empoderamiento de estas personas y con una agricultura mucho más técnica y tecnificada. Ese fue el tema del día de hoy. Era una entrevista bastante interesante que logramos y que pues ustedes pudieron conocer de primera fuente. Conmigo es todo por el día de hoy, amigos. Estén pendientes del programa de la próxima semana. También tendremos un invitado bastante interesante. Recuerden asistir al examen del proceso de admisión, que es el sábado 9 de julio del 2016, aquí en la ciudad de Guayaquil. Estaremos visitando la provincia de Santa Elena, también estaremos en la provincia de Los Ríos visitando colegios para las personas que se quieren inscribir, y el curso de preparación que inicia el lunes 20 de junio al 1 de julio desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche en la oficina de Asociación de Zamoranos en el edificio Finansura aquí en la ciudad de Guayaquil. Conmigo es todo por el día de hoy. Si Dios quiere, nos escuchamos la próxima semana. De niños pobres y almidón, endeudado. Yo nací en este país. Fertivin es el promotor de nutrición vegetal de última generación. Fertivin es un complejo de ácidos orgánicos lignosulfónicos de alta e inmediata asimilación para usos en nutrición foliar. También contamos con Fertivin PR, que es un promotor de raíces. Encuéntranos en Producargo S.A., kilómetro 7,5 vía Daule, o comunícate al teléfono 099-974-5723. Fertivin es vida. Superca 800 y la prensa 100.1 FM presentó Zamoranos en Acción, un programa creado para fomentar el conocimiento de los productores agrícolas, pecuarios, industriales y ganaderos de nuestro país, bajo la conducción y dirección de la Asociación de Zamoranos del Litoral. Zamoranamente, les deseamos una gran semana.